te voy a contar los avistamientos a extraterrestres más top de la historia, así que pillad palomitas que empezamos. Capítulo 1. El caso Laswell. Esta historia empieza así. El comandante Marcel llega una noche a casa y despierta a su hijo para, según él, enseñarle algo que no volvería a ver en la vida. Y resulta que eran restos recuperados de un ovni. Wow. Era como material grueso y de aluminio. Y poco después se autorizó un artículo en prensa en el que el Ejército del Aire estadounidense afirmaba que se habían hecho con un ovni. O sea, que habían capturado un ovni. Pero horas después, este artículo fue retirado. El mismo Jesse Marcel esa tarde salió a dar una rueda de prensa junto a papel de aluminio, literalmente papel de aluminio normal, y dijo que no, que se había equivocado y que lo que había encontrado eran restos de un globo meteorológico. Esto, tal y como te lo cuento, es un poco raro, pero es que poco después se creó el proyecto Libro Azul, que básicamente era un programa de investigación para los fenómenos ovnis. Este proyecto de investigación tuvo trabajo, mucho trabajo, porque en 1952 ocurrió el que está considerado como el mayor avistamiento ovni de la historia. Capítulo 2. Avistamiento en la Casa Blanca. Pocos años después de la Segunda Guerra Mundial, de la que tenéis un vídeo en el canal, Estados Unidos creó la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, y dentro de esta CIA había un departamento que se dedicaba a rastrear todos estos avistamientos ovnis. Este equipo fue llamado MJ-12, muy parecido al proyecto Libro Azul. A ver, hay creencias de que ya había avistamientos ovnis durante la Segunda Guerra Mundial, pero esto no fue contado a la población porque lo consideraron algo difícil de digerir, algo complicado para que la gente lo entendiese en tiempos de guerra. Además, pensaron que esto podría afectar gravemente a la religión, que mucha gente dejase de creer o que incluso pudiera destruir la iglesia. Así que no lo contaron. Pero agárrate a la silla porque viene una parte fuerte del vídeo de hoy. En 1952, un grupo de ovnis sobrevoló Washington DC. Sí, como lo oyes. Pero antes de explicar este suceso, quiero dejar claro qué es un ovni y qué es un platillo volante. Un ovni, como bien dice la palabra, es un objeto volador no identificado. Como por ejemplo, esto, si volase. Y esto es un platillo volante. Se suele confundir, pero un platillo volante no es un ovni, porque has identificado que eso que vuela es un platillo volante. Así que no casa con esa descripción de no identificado, porque lo has identificado. Espero que lo pilles. No sé si me he explicado, pero creo que se entiende. En julio de 1952, un controlador aéreo detectó 7 objetos voladores no identificados en su radar. Todo esto fue en Estados Unidos, en específico en Washington, en la capital. Momentos después, varias personas confirmaron que también habían visto estos objetos. Lo describieron como una especie de bolas de fuego con una velocidad y maniobrabilidad, lo he dicho bien a la primera, nunca vista antes. Estos ovnis sobrevolaron la Casa Blanca y el Capitolio. Flipante. Se enviaron cazas para identificarlos. Pero no este tipo de cazas. ¿Qué te has creído, crack? Estamos en el 1952. Se enviaron F-94s para que pudiesen identificar estos ovnis. Pero para sorpresa de nadie, los objetos desaparecieron en el aire. Pero ahora te voy a contar algo extraño que me ha rayado de verdad. Y es que todos estos hechos que te he relatado sucedieron otra vez una semana después. Los mismos 7 objetos 7 días después. ¿Qué cojones? Pero esta vez los pilotos de los cazas fueron más rápidos y fueron detrás de uno de estos ovnis que se daban a la fuga, pero simplemente desapareció otra vez. Se estima que la velocidad a la que iba este objeto volador no identificado era entre 1800 y 11.200 km por hora. Esto es una locura. En una rueda de prensa del Pentágono poco después, se dijo que estaban investigando estos sucesos porque básicamente eran reales. También se dijo algo muy interesante, ya que se comentó que estos sucesos ocurren desde tiempos bíblicos. Y es cierto, hay pruebas. En cuadros como la Madonna con el niño y San Juan, y la crucifixión en el monasterio de Vysoky de Kani. Esto es algo extraño, pero es una realidad, es innegable. Ojo que la mayoría de historiadores y teólogos consideran que estos símbolos, estos posibles ovnis, son símbolos religiosos, no registros oficiales de ovnis. Sin embargo, la corriente paleoastronáutica, ojalá haberlo dicho bien, considera que esto puede ser claramente contacto con seres de otros planetas, de otros mundos. ¡Qué fumada! Capítulo 3. Los alienígenas de Venus. Vale, siguiente avistamiento. En Desert Center,
California. Noviembre de 1952. George Adamski se va de excursión con unos colegas, cuando de repente ve algo en el cielo con forma de puro que se acercaba a su posición. George se separó del grupo y fue a la posición en la que él creía que podría haber aterrizado. Después de esto, Adamski desapareció, pero poco después volvió con sus colegas para terminar la excursión, pero vino con un mensaje muy interesante. Dijo que se había encontrado con una ser llamada Orthon, procedente de Venus, que le había dicho que se avecinaba una guerra nuclear inminente. También afirmó que el extraterrestre habló con él de forma no verbal, algo parecido a lo que estoy haciendo ahora. Escuchas la voz, pero no estoy hablando. Además, afirmó volver a haber visto a este ser en repetidas ocasiones y que sabe hablar inglés y todos los idiomas terrestres a la perfección. Muchas personas coinciden en que las formas de las naves espaciales suelen ser alargadas como un puro o como un platillo volante, pero nunca hacen ruido y son rápidas, muy rápidas, mucho más que cualquier tecnología humana. Vale, capítulo 4, viajeros en el tiempo. Este vídeo, si lo ves de una entero, te va a rayar la cabeza. Marzo de 1966, base aérea Sheppard, Texas. Nuestro protagonista es Eddie Laxon, de 56 años. Iba conduciendo de noche. Solo él circulaba por las carreteras estadounidenses, cuando de repente tuvo que pegar un frenazo porque delante tenía lo que parecía ser una nave espacial. Esto es absurdo, tío. Justo en ese momento la radio de su coche dejó de funcionar, seguido de el motor del vehículo, que también se apagó. Según lo ocurrido, la nave medía 22 metros de largo y 4 de ancho. Esto es una locura, ¿no? Pero Eddie también reconoció a unos seres de pie frente a la nave, vestidos con uniformes y con emblemas que no reconoció. Sí que reconoció, valga la redundancia, letras y números en la nave, pero no vio ninguna ala o hélice, que hubiese sido lo normal si de una nave humana se tratase, ya que estamos hablando del 1966, no tenían la tecnología que tenemos a día de hoy. El ser que estaba enfrente de la nave la estaba observando con una linterna, y al darse cuenta de la presencia de Eddie, se montó en la nave y se piró a unos 1000 km por hora. Ojo, una de las teorías dice que estos seres podrían ser viajeros en el tiempo, lo cual es algo bastante interesante. Muchos camioneros que circulaban cerca de la posición de Eddie confirmaron que también vieron una nave. Vale, ahora aquí yo quiero hacer un pequeño inciso. Todos estos sucesos no tienen por qué ser extraterrestres o alienígenas. El que te voy a contar a continuación sí, pero este podría ser cualquier otra cosa. Estamos hablando de tiempos de Guerra Fría, de posguerra. Estados Unidos y la URSS están continuamente innovando para hacerse más fuertes. O sea que a lo mejor este tipo de situaciones en estos momentos tan complicados de la historia podrían haberse dado sin ser tan conspiranoicos como para decir que son alienígenas. Capítulo 5, la primera abducción. No, capítulo 5, la primera abducción. Se viene otro episodio fuerte en esta historia. El 11 de octubre de 1973, en Mississippi, Estados Unidos. Mississippi, vaya palabra más rara. 4 S y 2 P's. Hablamos de la historia de Calvin Parker y Charles Hickson, los cuales fueron a pescar a un astillero abandonado, cuando de repente reconocieron unas luces detrás de ellos. Pensaron que podría ser un coche patrulla, pero no era un coche patrulla. Adivina qué era. Exacto, un ovni, pero del tamaño de un campo de fútbol. Pero ojo, que de la nave salieron 3 seres que no sabemos cómo se acercaron a ellos y se los llevaron a la nave. ¿Los abdujeron? ¿Qué? Uno de ellos dijo que dentro de la nave no se podía mover porque le habían inyectado como una especie de droga y que estaba como en una camilla de operaciones. También dijo que los seres parecían artificiales, hacían movimientos como muy rígidos y parecían una inteligencia artificial. Hasta que otro ser diferente al resto se acercó a Parker. Él la identificó como una hembra, de aspecto humano, pero con los dedos de las manos diferentes. Dijo que le empezó a tocar la mejilla y que sus dedos no transmitían ninguna temperatura. Al instante le metió los dedos en la garganta y a Parker le empezó a sangrar la nariz. Le estaba ahogando, pero de repente sacó los dedos y le dijo de forma telepática: no queremos haceros daño. Parece que después de esto les volvieron a drogar y les dejaron en la orilla para que siguieran pescando. Capítulo 6. La nave Medusa. Cuando crees que ya lo has escuchado todo, no, queda un poquito más. Septiembre de 1977. En la URSS, la Unión Soviética.
Si quieres conocer un poco de este país-estado, puedes irte a ver el documental que subí la semana pasada, de la Segunda Guerra Mundial. A las 10:50 de la noche, un hombre llamado Lev Nikolayevich Galkin miró por la ventana de su piso. Vio 3 objetos con forma de puro, con luces y sin hacer ruido, sobrevolar el cielo. De repente las naves desaparecieron a toda velocidad. Esto no es nada nuevo. Pero las naves al irse dejaron una estela que se acercó hasta la casa de Lev. Y nuestro compañero, al inhalarla, dice que empezó a notar como un ardor en la garganta. Y a partir de este momento, Lev empezó a sufrir de amnesia, sin razón aparente. Pero espera, que a la mañana siguiente aparecería en el cielo otro ovni, otra nave espacial. No era una nave cualquiera, era enorme y volvió a sobrevolar la ciudad de Lev. Y justo cuando estaba encima de la ciudad, no sé cómo decirlo, lanzó, hizo aparecer unos tentáculos que llegaban desde la nave hasta el suelo de la ciudad. Madre mía. Después de un rato desapareció a toda velocidad. A este ovni le llaman la Medusa, por razones obvias. Esta nave fue avistada por cientos de personas y se dicen que los marcos de las ventanas se fundieron, se derritieron. En la URSS hubo muchos avistamientos. Por ejemplo, en la frontera con Afganistán, 6 cazas dispararon a ovnis, lo que acabó con los 6 cazas destruidos y 12 fallecidos. Capítulo 7. Los ovnis y la Tercera Guerra Mundial. 4 de octubre de 1982, Ucrania, entonces parte de la URSS, de la Unión Soviética, en una base de misiles nucleares. Bajo tierra, en la base nuclear, se encontraban los misiles para lanzar un ataque a Estados Unidos. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que algo iba mal o había algo raro. Un enorme objeto volador que, según los testigos solo habían visto en las películas, sobrevoló esta base militar. Se puso literalmente encima y podría haber ocurrido algo que hubiera acabado en catástrofe 100%. En la base subterránea se encendieron indicadores de que los misiles estaban listos para ser lanzados. Nadie había hecho nada, nadie había tocado ningún botón, y fue entonces cuando estuvo a punto de dar comienzo la Tercera Guerra Mundial. Ojo que durante 15 segundos la base perdió todo control sobre los misiles nucleares. Después todo volvió a la normalidad y el ovni se fue. Los presentes y testigos de este fatídico episodio se tomaron lo ocurrido como un mensaje de los seres de esas naves en el que básicamente les comunican que tienen acceso de forma bastante sencilla a nuestras armas más letales, lo cual es algo que te deja rayado, es algo que no se puede creer. Y bueno, hasta aquí el vídeo, espero que te haya encantado, hemos repasado así un poco los principales en avistamientos ovnis. Tengo que decirte que hay más y que si este vídeo te ha gustado, dale a like, suscríbete, comenta algo y traeré la segunda parte, porque creo que ha quedado muy guapo el vídeo. Así que nada, no te olvides de seguirme en Instagram porque hay aviso de todos los vídeos y eso, sígueme. Y hasta el próximo vídeo. Adiós.